El día de hoy vamos a trabajar el tema de límites trigonométricos. Se llaman límites trigonométricos, por supuesto, porque incorporan funciones trigonométricas. Y sus conceptos básicos son estos. Que el límite del seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0, equivale a 1. Y que el límite de 1 menos coseno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0, equivale a 0. Eso lo podemos apreciar aquí en la gráfica de las funciones. Miremos por ejemplo cómo en el caso de la función seno de teta sobre teta, cuando x se acerca a 0, toma un valor efectivamente de 1. Y en el caso de la función 1 menos coseno de teta sobre teta, cuando x tiende a 0, se acerca a 0, tanto por derecha como por izquierda, vemos que el valor en y que nos arroja es un valor de 0. Vamos entonces a trabajar 4 ejemplos para que aprendamos a resolver este tipo de límites. Vamos con este primer ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. En primer lugar, efectuemos el proceso de sustitución directa para verificar si obtenemos una indeterminación. Bien, nos quedaría de esta manera. Igual a seno de, si sustituimos la tendencia de la x que es a 0, aquí nos quedarían 2 por 0, 0 sobre 0. Sabemos que seno de 0 equivale a 0 y en el denominador teníamos 0. Por lo tanto, obtenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Sabemos que en los límites trigonométricos lo que tratamos de hacer es llevar nuestra expresión matemática a una de estas dos formas para poder concluir. Bien, por supuesto en este caso, como se trata de seno, procuraremos llevar el límite a esta forma de acá. Vamos a hacerlo. Escribamos el límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Analicemos lo siguiente. ¿Qué nos falta para que esta expresión matemática luzca o se asemeje con la forma que nosotros requerimos? Miren que en esta forma lo que necesitamos es el seno del argumento sobre el argumento. En este caso, por lo tanto, lo que nos falta es que nos aparezca un número 2 en el denominador. Para eso podemos utilizar el artificio matemático de multiplicar y dividir por la misma cantidad, con lo cual no estamos alterando la expresión original, porque como sabemos, multiplicar y dividir por el mismo valor equivale a multiplicar por 1, lo cual no afecta, repito, la expresión matemática. Bien, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de, reescribamos primero la función tal como está, seno de 2x sobre x. Y multipliquemos, utilizaré tinta roja, tanto en el numerador como en el denominador por 2. Nos queda entonces de esta manera. Multiplico en el numerador por 2 y en el denominador multiplico también por 2. De tal forma que lo que estoy destacando en tinta roja se asemeja a esta forma que tengo acá. Tengo el seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0. Por lo tanto, puedo concluir que esta parte de acá tiende a 1. Y nos queda 2, este 2 que tengo acá, por 1. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 2. Segundo ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre seno de 3x. Ejecutemos el proceso de sustitución directa para verificar que obtenemos una indeterminación. Nos quedaría de esta manera. Seno de 5 por el valor de la tendencia que es 0, seno de 0, sobre el seno de 3 por el valor de la tendencia que es 0, 0. Nos quedaría seno de 0 sobre seno de 0. Como sabemos que seno de 0 equivale a 0, obtenemos la indeterminación 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bien, ahora como ya sabemos, debemos procurar llevar
tratándose de un límite trigonométrico que tiene senos, este ejercicio a este tipo de expresión matemática para poder hacer que tienda a 1 y obtener el resultado. Muy bien. Reescribamos el límite entonces. Nos queda, o mejor, tenemos límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre el seno de 3x. Entonces vamos paso a paso a llevar esta expresión matemática a lo que necesitamos. Lo primero que podemos hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por la variable x. Este tipo de procedimiento no nos afecta la expresión matemática original y por eso tenemos permitido hacerlo. Vamos a ello. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 0 y primero escribamos la función como viene originalmente. Y estoy dejando espacio para poder dividir tanto numerador como denominador por la variable x, lo cual voy a destacar con tinta roja. Divido el numerador por x y divido el denominador por x. Bien, ahora, en esta parte nos falta que nos aparezca un 5 acá, para poder decir que esta expresión tiende a 1. Y en este lugar nos falta que nos aparezca el número 3. Vamos a multiplicar y a dividir en la parte de arriba por 5 y a multiplicar y dividir en la parte de abajo por el número 3. Vamos a realizarlo en el siguiente paso. Nos queda de esta manera. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre x sobre seno de 3x sobre x. Y hagamos lo que indicamos anteriormente. Vamos a multiplicar arriba y a dividir por 5 y a multiplicar y dividir abajo por 3. De esta manera. De forma tal que ya tenemos permitido decir lo siguiente. Todo lo que va a encerrar acá, según esta propiedad, puedo decir que tiende a 1. Y todo esto, igualmente, por esta propiedad, tiende a 1. De forma tal que el límite nos queda de esta manera. 5 por 1 sobre 3 por 1. Finalmente podremos decir que el resultado de este límite es 5 tercios. Vamos ahora con este tercer ejemplo que es bien interesante. En primer lugar, como lo tenemos acostumbrado, ejecutemos el procedimiento de sustitución directa para verificar que obtenemos una indeterminación. Bien, vamos a ello. Nos queda de esta manera. Sustituimos donde tenemos la variable por el valor de la tendencia. Nos queda 1 menos coseno de 0 sobre 0 al cuadrado. Y resolvamos. 1 menos coseno de 0 sabemos que es 1. Entonces 1 menos 1 sobre 0 al cuadrado es 0. 1 menos 1, 0 sobre 0. Obtenemos indeterminación de la forma 0 sobre 0. Reescribamos el límite para empezar la solución como tal. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. En este caso, como lo vamos a ver, nos va a convenir utilizar la conjugada del numerador para llevar el ejercicio a la forma requerida. Vamos a multiplicar por esta conjugada en el numerador y en el denominador de la expresión para no alterar la expresión matemática original. De tal forma que nos queda así. Multiplicamos acá por 1 más coseno de x, que es la conjugada de esta parte, sobre, como lo dijimos, lo mismo, 1 más el coseno de x. Recordemos
que todo lo que nos quedó en el numerador de este límite equivale a la diferencia de cuadrados de estos dos términos. Vamos a plasmarlo en el siguiente paso. Esto es igual a el límite cuando x tiende a 0 de 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de x sobre todo lo que nos quedó en el denominador, es decir, x a la 2 que multiplica a esta parte de acá, 1 más coseno de x. Para ahorrarnos un paso, de una vez podemos decir que 1 al cuadrado equivale a tener 1, ¿no es así? Y lo que nos quedó en el numerador, es decir, esto que voy a encerrar aquí en rojo, es igual a seno cuadrado de x. ¿Por qué? Recordémoslo como lo tengo aquí plasmado en la parte inferior derecha del tablero. Sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si despejamos de ahí seno cuadrado de x, vemos que seno cuadrado de x equivale a 1 menos coseno cuadrado de x. Por eso en el siguiente paso poder sustituir lo que tengo en el numerador por seno cuadrado de x. Vamos a hacerlo. Nos queda límite cuando x tiende a 0 de, voy a destacarlo en rojo, seno cuadrado de x sobre lo que ya teníamos, x al cuadrado que multiplica a 1 más el coseno de x. Llegando a este punto, podemos en el siguiente paso organizar la expresión matemática de forma tal que podamos darle solución al ejercicio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de, lo puedo organizar de esta manera. Este seno cuadrado de x lo puedo dividir en seno de x por seno de x. Y esta x al cuadrado que tengo en el denominador la puedo repartir de esta manera. Puedo poner x y en este lugar la otra x. Y por acá nos quedaría en el denominador 1 más coseno de x, que tendría en el numerador el número 1. Todo lo que pusimos en este paso, fíjense bien, equivale a lo que teníamos en el paso anterior. Y todo ello para poder decir lo siguiente. Seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Y aquí lo mismo, seno de x sobre x tiende a 1. Y con esta parte de acá puedo efectuar ya el procedimiento de sustitución directa para obtener un resultado. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría, esto es igual a 1 sobre 1 más coseno, sustituyendo en la variable el valor de la tendencia, nos quedaría coseno de 0, y esto es igual a 1 sobre 1 más coseno de 0, recordemos que equivale a 1, entonces nos queda 1 sobre 1 más 1, 2. Por lo tanto, el resultado de este límite trigonométrico es 1/2. Vamos por último a desarrollar este ejercicio, que es sencillo pero bien interesante. Miremos, límite cuando θ tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 θ sobre seno de θ. Vamos inicialmente a realizar el procedimiento de sustitución directa para verificar que nos genera una indeterminación. Ejecutando el procedimiento de sustitución directa nos queda lo siguiente. 1 menos coseno de 0. ¿Por qué? Porque recordemos que θ tiende a 0, entonces 3 por 0, 0, coseno de 0. Y en el denominador nos queda seno de 0, sustituyendo el valor de la tendencia en la variable θ. Y resolviendo nos queda 1 menos el coseno de 0, recordemos que es 1, sobre seno de 0, recordemos que es 0. Por lo tanto, llegamos a una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Acabo de reescribir el límite para continuar con el procedimiento. Recordemos que lo que se desea es llevar esta expresión a estos modelos matemáticos para poder darle solución al límite.
Bien, si analizamos, en la expresión del numerador nos falta que nos aparezca 3 teta debajo de 1 menos coseno de 3 teta para poder decir que todo tiende a 0. Y en el denominador necesitamos que nos aparezca debajo del seno de teta para poder decir que tiende a 1. Lo primero que podemos hacer para procurar obtener estas formas es dividir tanto el numerador como el denominador por la variable teta. Recordemos que hacer esto en ningún momento nos afecta la expresión matemática original, porque en definitiva equivale a multiplicar por 1. Vamos a hacerlo. Nos queda límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 teta sobre seno de teta. Y procederé, como dije anteriormente, a dividir tanto numerador como denominador por la variable teta. Miremos que en el denominador ya obtuvimos la forma deseada, seno de teta sobre teta, y podremos decir posteriormente que tiende a 1. Pero en el numerador nos falta que nos aparezca el número 3 en esta parte. Entonces en el paso siguiente vamos a multiplicar en esta parte de arriba tanto numerador como denominador por 3, lo cual equivale a multiplicar por 1, pero nos va a servir para obtener la forma deseada. Vamos a hacerlo. Nos queda límite cuando teta tiende a 0 de 1 menos coseno de 3 teta sobre teta sobre seno de teta sobre teta. Pero hagamos lo que acabamos de explicar. Vamos a multiplicar en la parte superior y a dividir por 3. Entonces encerremos esto dentro de paréntesis y multiplicamos por 3 y abajo multiplicamos por 3. De tal forma que ya podemos decir lo siguiente. Todo lo que tenemos acá, es decir, 1 menos coseno de 3 teta sobre 3 teta tiende, según este modelo matemático, a 0. Y en el denominador, seno de teta sobre teta, cuando teta tiende a 0, tiende a 1. De tal forma que obtenemos este 3 por todo esto que tendió a 0 sobre 1. Y nos queda 3 por 0, 0 sobre 1. Y 0 dividido 1 nos genera como resultado 0.